¿Por qué crees lo que crees? ¿Tu fe pasa la prueba bíblica? Aquí comienza Escrito está. El pastor Otto Azurdia te acompaña para responder con la Biblia lo que siempre te has preguntado. Sin mitos, sin tradiciones, solo la palabra. Envía tus preguntas por Facebook, YouTube o WhatsApp. Escrito está para una fe con fundamento bíblico. A continuación. Así es, bienvenido a Escrito está. Desde ya puede enviar sus preguntas por medio de Facebook, YouTube, WhatsApp al 619-955-0043. Este programa, como usted sabe, es interactivo que da respuestas bíblicas a sus preguntas en general en las diferentes áreas de la vida o inquietudes bíblicas. Bueno, y está con nosotros Apóstol Otto en vivo. Estamos hoy desde los estudios de Downey. ¿Qué tal, Apóstol? Siempre es un gusto verle. Gracias, Pati. Y bueno, contento de estar aquí nuevamente en el programa, esperando a ver qué preguntas, qué inquietudes podemos tener el día de hoy. Bueno, quedaron varias del programa anterior y vamos a iniciar con esta que quedó pendiente. ¿Qué representa que Rispa tirara el manto de luto? Sí, algunas versiones dicen ahí que lo que Rispa hizo fue poner una carpa o un manto sobre la roca para velar porque no se comieran los animales, los cuerpos de sus hijos que habían sido ahorcados. Eso representa realmente un amor exceso de madre, de protección, pero tiene un sentido muy importante porque el hecho de que alguien muriera y los animales se comieran su cuerpo era muy indignante, era visto como algo indignante. Entonces, representa la protección que la madre hace aún sobre aquellos hijos que están muertos, ¿no? Y tal vez muertos en vida. Muertos en vida. Diferentes cosas. Sí, claro. Gracias, Apóstol. Queremos también recordarles que puede compartir la programación para que otros sean edificados. Los saludamos por medio de Sion. Si usted está sintonizándonos en la radio, viéndonos en Sion TV, por medio de la aplicación, por la página, Facebook, YouTube, donde quiera que se encuentre, saludos. Bueno, en WhatsApp dice, bendiciones, Apóstol Otto. Soy miembro de Llamada Final de Varillas, Huehuetenango, Guatemala. Necesito ayuda, por favor. ¿Qué pasa con los creyentes que no se bautizan en agua? Sea porque no les dio tiempo, murieron, o porque no lo quisieron hacer y murieron. ¿Tiene que ver esto con Isaías 26:14? Muertos son no vivirán, han fallecido, no resucitarán, y si no resucitan, ¿cómo darán cuentas ante el tribunal de Cristo? Según 2 Corintios 5:10. Gracias, Apóstol. Bendiciones. Bueno, mira, hay muchas preguntas ahí incluidas. En primer lugar, si alguien no quiso bautizarse porque no quiso, no que no pudo, no quiso, es posiblemente porque no tuvo una conversión de corazón. Quizás fue medio convencido, pero no una conversión de corazón. La palabra del Señor dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Sin embargo, vemos el antecedente en la cruz del Calvario, el hombre que cree, que invoca a Jesús, pero no puede bautizarse porque no tiene oportunidad, está en el borde de la muerte. En ese sentido, Jesús mismo declara ahí que estará salvo en el paraíso. Entonces, diríamos que podríamos sacar la conclusión es que no es el que no se pudo bautizar por motivos de fuerza mayor, en la invocación hacia el Señor Jesús le salva, pero el que no quiso es muy probable porque no tuvo una conversión al Señor de corazón. Amén. En YouTube, Multicuellar, bendiciones, Llamada Final OTC, saludos y bendiciones, amados, un fuerte abrazo. Gracias. En YouTube, Kai Palma, saludos y bendiciones desde Salinas, California, bendiciones, Apóstol y hermana. Gracias. Solaya, bendiciones, amado Apóstol Otto, es una bendición volverle a ver, Dios le siga bendiciendo en gran manera, cuídese mucho, saludos desde Llamada Final, Zoe. Gracias, amados. Leti Beltrán, saludos, Apóstol Otto, bendiciones. Daniel Aguilar en YouTube, bendiciones, Apóstol Otto y hermana Patti. Mi pregunta es, ¿alguien puede volver a bautizarse? Sí, muchas personas incluso vuelven a bautizarse porque ellos
determina que cuando se bautizaron no lo hicieron realmente con convicción o fundamentados en la fe, sino por contagio, por presión o por conveniencia de otro tipo. Entonces, al no hacerlo con una convicción de fe, el bautismo pues no es válido. Es válido cuando se hace, como dijo Felipe al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, si hay un fundamento de fe, es válido. Si no, no es válido. Gracias, apóstol. En WhatsApp dice Apóstol Otto, paz y gracia. ¿Qué está escrito acerca de los apologistas? Un cristiano que tiene buena intención de debatir defendiendo su fe con otra persona, ejemplo de la fe católica. ¿Y cuál es su concepto de debatir? Gracias por su respuesta. ¿El concepto de? De debatir, por debatir, no, pero sí. Pregunta primero, ¿qué está escrito acerca de los apologistas? Sí, mira, de hecho, el compartir la palabra del Señor y el utilizar toda esa evidencia anterior que alguien haya hecho es bueno. Somos llamados a la evangelización, somos llamados a compartir, pero no a debatir. No, la palabra de Dios no nos indica que vayamos a debatir, sino que con espíritu de mansedumbre tratar de convencer. Y de alguna manera también utilizar todo lo que hay en la historia para poder convencer. Gracias, apóstol. Nos dicen en YouTube, déjeme ver, se me corrió, aquí está, Marta Espejo, es un gusto saludarlo, amado apóstol Otto de Manapati, bendiciones y listos para la confraternidad. Gracias. Kai Palma, apóstol Otto, ¿cuántas veces se puede ministrar uno o alguien? ¿Cuántas veces tú estés necesitado de medicina vas al médico? Es algo similar. Muchas veces nuestra alma necesita vaciar porque en el transcurso del tiempo vamos acumulando situaciones que van afectándonos. Entonces, no necesariamente pecados, pueden ser cargas, pueden ser situaciones propias de la vida, y una administración es como ir al médico o como vaciar toda la carga que el alma lleva. Marlene Espinosa en YouTube. Bendiciones, hermanos, los amo en el amor de Cristo. Dani Meléndez en YouTube también. Saludos, hermanos, bendiciones. Muy alegre por el hermano pastor, ya está mejor y rápidamente trabajando en el reino del Señor. Un hombre de admiración, bendecido, fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Mari dice, bendiciones, apóstol Otto desde Tijuana. Gracias. Y bueno, yo estás recibiendo mensajes ahí porque a mí no me está dando ningún mensaje, tal vez podemos revisar aquí. Aquí, bueno, sí, ahí nos hace favor de producción. Nos dice también baterista, bendiciones desde Richmond, California, que el Señor los siga bendiciendo y gracias por compartir el conocimiento. Gracias a Dios. Nayonofre, bendiciones, apóstol Otto y hermana, Dios les siga bendiciendo grandemente. En Facebook, Hall dice, gloria a Dios por su vida, apóstol Otto. Saludos y bendiciones desde La Paz, BCS. Gracias. Juan Fuentes Navarro, en Facebook. Bendiciones. Hay pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento que están bien conectados, como estos. En Éxodo 31:18, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios, y Lucas 11:20, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Bien, en estos dos versículos se menciona el dedo de Dios. Mi pregunta es, en Lucas, Jesús está diciendo, yo soy la Torá viviente, en mí está la ley y la cumplo, y eso me da poder para echar fuera demonios. Y al mismo tiempo, ahora nosotros podemos echar fuera demonios si Jesús mora en nosotros. Gracias. Sí, claro, es una instrucción del Señor. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Y una de las señales es autoridad sobre esos espíritus inmundos. Claro, estamos facultados por el Señor para esa acción. Gracias, apóstol. Marta Espejo, compartido, bendiciones. Muchas gracias, Marta. Wilfredo Solís, pastor, Dios Padre les siga bendiciendo. Por favor, orar por mí y mi familia. Con todo gusto. Ángel Maldonado, buenas tardes, apóstol, hermana Patti. Mi pregunta es, ¿somos la imagen y semejanza de Dios o todavía hay que alcanzar la semejanza? Gracias. Mira, cuando estudiamos un poquito sobre imagen y semejanza, me recuerdo que
profundizando un poquito en lo que es la semejanza, es la capacidad de poder esclarecerse, dicen algunos diccionarios, es el alcanzar. Por ejemplo, Jesús en el monte de la transfiguración alcanzó la plenitud en esa transfiguración de gloria en Él. Entonces, la Biblia dice que cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él. Eso quiere decir que la semejanza no es exactamente algo que ya tenemos, sino que estamos desarrollando hasta que lo veamos a Él, porque es progresiva, comienza en nuestro espíritu, perfeccionando nuestra alma, y luego el cuerpo va a ser transformado y seremos semejantes a Él. Entonces, ese esclarecimiento, esa como iluminación que va a haber en los hijos de Dios hasta ver al Señor. Angélica Delgado, esto quedó pendiente. Bendiciones. ¿Qué significa en Apocalipsis? Sus hojas son para la sanidad de las naciones. Los árboles dan fruto cada mes. El lenguaje apocalíptico puede entenderse también que es un lenguaje figurativo, y cuando se habla de un árbol, el árbol de la vida es Cristo, en él estaba la vida, dice Juan, y la vida era la luz de los hombres. Entonces las hojas de ese árbol, que pueden ser el cuerpo de Cristo, pueden ser los dones operando en el cuerpo de Cristo para la sanidad de las naciones. No descarto la idea de que sea realmente un árbol literal y todo, pero en el lenguaje apocalíptico se usa mucha figura. Gracias, apóstol. Richard Adolfo, Dios les siga bendiciendo mucho, mis hermanos. Gracias. Ara González en Facebook, Dios le bendiga, apóstol y compañía. Mi pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los 24 ancianos que se mencionan en Apocalipsis? Gracias, su programa es de gran bendición. Sí, cuando nosotros vemos los comentarios, incluso los estudiosos de la Biblia, esos 24 ancianos pueden ser el consejo supremo que Dios tiene, pero algunos dicen que es la representación de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento y los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. Esas posiciones están mencionadas como que esos 24 ancianos representan la totalidad de los del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En WhatsApp, Fernando Guerrero, bendiciones, pastor. Disculpe, ¿cuál es el verdadero bautismo? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Hemos explicado eso, que en el libro de los Hechos, cuando Pedro dice bautice en el nombre de Jesús, está diciendo bautícese como Jesús lo ordenó, como Él lo estableció, porque Israel creía en Dios, creía en el Padre, pero no aceptaban que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Por eso fue una de las acusaciones para crucificarlo, que ellos decían que era blasfemia. Entonces Pedro está diciendo hay que reconocer lo que Jesús dijo. El libro de Mateo es la orden constitutiva. El libro de los Hechos es la acción. Entonces lo veo de esta manera. Cuando Pedro dice bautice en el nombre de Jesús, es como Jesús lo ordenó en su vida. Amén. En YouTube, Esther López, bendiciones. En el rapto, ¿el Señor nos llevará con nuestros cuerpos o solo nuestro espíritu subirá? Porque carne y la sangre no pueden heredar el reino. Gracias. Sí, es que nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser cambiado a un cuerpo semejante al que Jesús tiene. Obviamente no es un cuerpo alimentado por sangre, sino es un cuerpo alimentado por espíritu, por la luz de Dios. Entonces nuestro cuerpo está esperando la redención. Es decir, nosotros somos salvos en nuestro espíritu, nuestra alma está siendo purificada, pero somos salvos en esperanza, porque todavía nos enfermamos, nos cansamos, necesitamos nutrir este cuerpo para que siga manteniendo la vida. La vida eterna no va a necesitar eso. La vida eterna va a ser porque el Señor va a estar dentro y la vida de Dios va a estar en nosotros. Entonces, este cuerpo va a ser transformado. Eso lo dice Pablo en Corintios cuando dice que seremos transformados y seremos hallados no desnudos, sino vestidos. Está hablando de que nuestro espíritu, nuestra alma va a tener su cuerpo, un cuerpo espiritual como el que Jesús tiene después de haber resucitado. Gracias, apóstol. Victoria Arévalo en Facebook, bendiciones, apóstol. Pregunta: cuando en la Biblia se refiere al pueblo de Israel, he leído y entendido que el pueblo de Israel es la descendencia de Abraham. Entiendo que no es todo el país de Israel. ¿Era el pueblo que cruzó el río
el Mar Rojo. Gracias, apóstol. Estoy contenta de verlo de nuevo. Sí, yo te invitaría a que leyeras el libro de Romanos, sobre todo en el capítulo 9 en adelante, porque ahí Pablo expresa que no todo Israel es Israel, sino que hay una elección, un remanente de gracia, de descendencia de Abraham según la carne. Pero también Pablo explica que el verdadero Israel está compuesto también por gente nacida de nuevo, Israel de Dios, y es dos pueblos, el pueblo de la simiente en la carne y el pueblo que es considerado judío no por descendencia de sangre y carne, sino por aceptación de Jesucristo. Por medio de YouTube, María García, bendiciones, apóstol Otto y hermana, bendecida tarde. Gracias, María. Moses Chávez, en Facebook, hermano Otto, saludos, bienvenidos de vuelta. Gracias. Si Dios pone y quita reyes, en este caso presidentes, ¿por qué se nos pide orar por ellos, especialmente si están pasando leyes que nos perjudican? Pareciera que Dios no estaba al tanto con las intenciones de tales líderes. Si Dios los pone y los quita, por algo ha de ser. Sí, debemos de entender que nosotros no tenemos los elementos suficientes para evaluar realmente por qué Dios pone y quita determinados individuos. No podemos generar un juicio justo sin tener todas las evidencias, y el único que puede tener, el que tiene la capacidad de conocer todos los aspectos, por qué un pueblo requiere ese líder, por qué Dios permite que se dicten ese tipo de situaciones, es Dios. Dios es el juez justo, la Biblia lo dice que es justo. Entonces, si Él permite que un presidente o una asamblea constitutiva generen cosas negativas, en parte es porque es propósito de Dios disciplinar a veces al pueblo o llamarlo al arrepentimiento, o también porque nosotros como iglesia somos irresponsables en no orar porque esa gente sea influenciada por espíritu de Dios y no por espíritus malignos. La palabra del Señor nos indica que debemos orar por ellos para que vivamos justa y piadosamente, pero como la iglesia a veces se olvida de orar por ellos, Satanás se aprovecha. Por medio de WhatsApp, bendiciones, apóstol Otto. Gracias a Dios que volvió y Dios lo guarde. Gracias. Pregunta, la palabra dice que la misericordia es para siempre y Dios no desprecia a nadie que viene a Él, con un corazón contrito y humillado. Una persona que fue cristiano y se separó, si fue su culpa, después se divorció y muchos años después, y si viene a Dios ya no se puede casar, ¿hasta dónde llega la misericordia? Muchos líderes de renombre dicen que no se pueden casar. ¿Qué consejo puede dar en este tema? Sí, bendiciones. Hay esa postura de no poderse casar. Yo sé que la mantiene la iglesia en buena parte, muy, muy cerrados en ese aspecto. Sin embargo, en la palabra del Señor hay atenuantes que pueden marcar una situación de segunda oportunidad. Dios es el Dios de oportunidades, y el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí todos los demás pecados Dios puede perdonar. En YouTube, Elizabeth Iriki, apóstol, buenas tardes, hermana. Pregunta, la palabra dice, el que creyere y sea bautizado será salvo. ¿Y qué pasa si la persona se muere y no se bautiza? Gracias, sí, bendiciones. Ya lo explicamos, que si no se bautizó porque le fue imposible, como el caso del ladrón en la cruz, no tenía posibilidad, pues la invocación salva, porque el ladrón en la cruz fue salvo por invocación y no se bautizó. Ahí está el antecedente. Pero si ella fallece o la persona fallece, tuvo tiempo de bautizarse, pero no quiso bautizarse, lo más seguro es que no había creído de corazón. Gracias, apóstol. Dice Alfonso González Tomasín, bendiciones, apóstol, desde Chalco, Estado de México. Gracias, Alfonso. Marlene Espinosa, hermano, por favor pido oración por mi hermana Hilda, para que tenga paz en su corazón. Gracias. Al final del programa siempre oramos, se unen en oración y pedimos a Dios. Saludos a Noemí Castillo, que está aplaudiendo por el programa. Uh-huh. Noemí Castillo dice amén. Juan Rabanales en Facebook, bendecida tarde, mi estimado apóstol
Otto Azurdia, saludos desde Guatemala. Guatemala, bendiciones, Juan. David Jiménez en YouTube pregunta, apóstol, los que vivimos bajo la gracia, ¿hasta qué aspecto hay que guardar la ley de Moisés? No, nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos están activos. La ley ceremonial es la que fue anulada. La ley de los sacrificios, la ley esa que imponía todos esos 616 mandamientos de Moisés, eso fue clavado en la cruz. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos están activos hasta el día de hoy. Hermano, dice Esther López en YouTube, hermano, otra pregunta, ¿cómo sabremos si somos solo llamados o escogidos? Gracias. Bueno, mira, el hecho de que hayamos nosotros creído en el Señor Jesucristo y que seamos llenos del Espíritu Santo nos marca que somos escogidos. Esta también quedó pendiente. Alex Serrano pregunta desde Resida, ¿el Elías que habría de venir, aún lo viviremos o cree que tenía que ver con Juan el Bautista en el pasado? Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Sí, yo veo que el espíritu que operó en Elías vino a actuar sobre Juan. Sin embargo, el día grande de Jehová, que es el juicio a todas las naciones, el juicio al mundo, no ha venido. Y ese día grande va a ser precedido por ese espíritu, que pueda ser un varón como Elías, puede ser un movimiento de ministros, puede ser Dios utilizando varios ministros, pero sí, yo creo que va a venir esa función de Elías otra vez antes de que venga el día final. Joel Aguilar en YouTube, bendiciones apóstol Otto, qué gusto volverle a ver, saludos desde Chiapas. Gracias, Joel. Elizabeth, gracias apóstol, bendiciones. Amén. Jorge Celestino, bendiciones, paraíso y cielo, ¿no es lo mismo? Bueno, cielo es, diríamos, lo voy a poner de esta manera, que cielo sería como todo el planeta y paraíso sería el jardín que está dentro del planeta. Muy bonito ejemplo. Antonio, bueno, tenemos casi 2 minutos y medio. Antonio Sierra en Facebook, buenas tardes. No sé qué dice. Le pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que la presencia de Dios es una iglesia, los de la alabanza o del pueblo? Ya que he ido de invitado a otros ministerios y dicen que no son animadores y que la responsabilidad es del pueblo. ¿Es eso cierto? No, la responsabilidad es de todos, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, tanto alabanza como predicador, como servidores, como pueblo, debemos de tratar de mantenernos en obediencia para que el Espíritu Santo tenga una manifestación libre, porque dice la palabra que si alguno se limpia será un vaso útil. Entonces, la responsabilidad es de todos, no es solo de uno, de todos. Gracias, apóstol. En Facebook, Kevin Griego, paz de Cristo, hermano, ¿habrá vida en otros planetas? Gracias. Personalmente creo que todo el universo está lleno de vida. Oscar Darío en Facebook, bendiciones, apóstol Otto y hermana. Saludos desde Valledupar, Colombia. Un fuerte abrazo. Gracias, amados. Vamos con WhatsApp, a ver si da tiempo. Nos queda 1 minuto y medio. Buenas tardes, apóstol. Qué alegría verlo de nuevo. Cuando Pedro negó a Jesús y también le dijeron, tú también eres de ellos, porque hablaba como Jesús. ¿Qué tipo de lenguaje era que Pedro hablaba y hoy en día cómo sería ese lenguaje? Saludos. Mira, te lo voy a poner de una manera sencilla y práctica. Nosotros vivimos un tiempo en la ciudad de Guatemala donde había tal bendición, tal derramamiento del Espíritu que todo el mundo iba a la montaña a orar, iban a los templos a orar, fantástico. Entonces era tan fuerte ese mover que nosotros subíamos a un bus público y en lugar de decirle al chofer, aquí está, le decíamos hermano. Es decir, y entonces nos delatábamos por nuestra forma de hablar, aún con los inconversos, porque obviamente cuando Jesús enseñaba, eso se contagió de su forma de hablar. Mira cómo habla el mundo, un vocabulario soez, malas palabras, de maldiciones, y cómo hablan los cristianos, muy diferente. Entonces esa es la manera de identificar a Pedro, su forma diferente de hablar.
Gracias, apóstol. Bueno, vamos a regresar. Por favor, no le cambie y aproveche a compartir esta programación. Y siga enviando sus preguntas por medio de Facebook, YouTube, WhatsApp 619-955-0043. Nos vamos a comer. A comerciales. Ya estamos de regreso en Escrito está. Continuamos con la verdad que permanece, la palabra de Dios. Regresamos y aprovecho también a decirle gracias a usted que se ha comprometido con su ofrenda mensual como un Gedeón en nuestro ejército de Gedeones de Sión. Si todavía no es parte, estamos abriendo el otro escuadrón de 300 para que usted nos ayude a seguir teniendo programas como este. Y los que ya se han comprometido, por favor, contamos con ese apoyo y les recordamos estar cumpliendo cada mes con lo que usted pueda. Gracias. Hicimos un paréntesis, apóstol, agradeciendo a los Gedeones. Claro que sí, ¿no? Y que Dios les prospere y les bendiga, porque pues si todos ponemos un poquito de esfuerzo, seguimos adelante. Yes. Esta es otra de las que quedó pendiente. Carlitos dice, Dios le bendiga. La palabra de Dios dice, nosotros pecamos a diario. Mi pregunta es, en el rapto, dice que sin mancha y sin arruga, ¿cómo le hacemos allí? Dios le bendiga. Sí, mira, algo es un poquito largo explicar todo esto, pero de hecho pecar no es específicamente cometer cosas malas. Incluso la Biblia dice que si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uh-huh. Entonces, obviamente cometemos errores y fallamos como seres humanos, pero para eso está la confesión, para eso está Señor, perdónanos. El Padre nuestro dice ahí, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Eso debe ser algo diario. Señor, perdona mis pensamientos, sentimientos, así no hice lo que debía hacer, si te he fallado, cometí pecados. La confesión, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia y eso nos limpia. Gracias, apóstol. En Facebook, Juan Fuentes Navarro. En cuanto al bautismo, Jesús dijo que se hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en uno de mis estudios el Señor me habló y me dijo, ve a la creación y caída del hombre. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla en plural y se interpreta que estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando el hombre peca, comete un pecado integral contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso necesita un perdón integral del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Sí, correcto. Jaime Ramos Mejías en YouTube. Good to know that you are back. Love you, Pastor. Gracias, Jaime. María García en YouTube. Apóstol, recientemente escuché un comentario acerca de que cuando Jesús maldijo a la higuera, se refería al pueblo de Israel, pues no era tiempo de dar fruto. ¿Podría elaborar un poquito sobre el tema? Sí, algunos específicamente asocian la higuera con el judaísmo, básicamente ellos transformaron la ley de Moisés en una religión y muchas tradiciones que incluyeron, que condenaban a los seres humanos. Incluso cuando Jesús dijo, si hubierais sabido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Entonces, ese sistema religioso hipócrita, porque así lo llama Jesús en Mateo 23, que dice, ustedes fariseos hipócritas, porque limpian el vaso por fuera, el plato por fuera, pero por dentro está lleno de carroña. Ese sistema que yo le llamaría hasta hoy, no solo en el judaísmo, sino en el catolicismo, en el cristianismo, en el mormonismo, impera la hipocresía del ser humano, que somos uno cuando estamos enfrente de los demás, cuando estamos en reuniones, llamémosle sagradas o reuniones buscando a Dios, somos unos, y en lo privado somos otros. Ese sistema es el que el Señor maldijo, no al pueblo en sí, porque el pueblo es bendito, lo dice Balaam, que Dios había bendecido a Israel. Entonces, pero sí el sistema religioso que generó incluso que los hombres
llegáramos todos, porque todos llegáramos a esa hipocresía religiosa, somos unos delante de la gente y somos otros en lo privado. Eso fue lo que el Señor maldijo. La higuera representa ese sistema. Gracias, apóstol. En YouTube, Byron Palencia, hermano pastor Otto Azurdia y hermana Bendiciones, pregunta, ¿la Biblia de Antioquía es una versión antigua confiable? Entiendo que es el espíritu que debemos pedir confirmación por medio de ustedes. Bueno, de hecho, toda traducción es una traducción. Acuérdense ustedes que no hay manuscritos originales, son traducciones. Por eso estas versiones como que son más antiguas pueden ser más fieles a una traducción porque están más apegadas en el pasado a los originales. Pero hay que cotejar varias versiones y diccionarios cuando uno estudia algún pasaje o alguna palabra de la Escritura. Erika López en YouTube. Bendiciones, pastor. Mi pregunta es, en el libro de Levítico 10:1, habla de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que presentaron al Señor fuego extraño y murieron. ¿Cuál era ese fuego extraño? Gracias. Mira, es interesante. Voy a mencionar algo, quizás algunos se van a sorprender, pero uno de los libros que la Biblia Católica tiene, que son los Macabeos, hablan de cómo preservaban los sacerdotes el fuego que había caído sobre el altar en el tiempo de Salomón. Ese fuego que cayó del cielo, lo preservaban. Entonces ellos entienden que cuando Moisés también edificó el tabernáculo, fuego del cielo cayó y había que preservar ese fuego. Nadab y Abiú entonces llevaron un fuego que no era el que había caído del cielo. Pero en el pasaje ahí se habla, y si lee los contextos, que me parece que Nadab y Abiú entraron borrachos a ministrar. Entonces también es asociado con ese tipo de acciones el presentar un fuego extraño. Diríamos que en este sentido, hoy en día, por ejemplo, si alguien va a cantar o va a predicar o va a hacer alguna función sacerdotal y está influenciado por alcohol o por una droga, eso sería considerado un fuego extraño. Gracias, apóstol. Esta quedó pendiente de Tall Boy. Dice, apóstol, una pregunta. ¿Hacer cilicio es dormir en el piso? ¿Es válido que un cristiano haga cilicio durmiéndose en el suelo? No, esa era una costumbre, creo hasta el día de hoy una costumbre judía donde ellos manifiestan su dolor, manifiestan su pesar vistiéndose de saco. Saco es cilicio, una túnica negra, y haciendo ese tipo de penitencias, pero eso es una costumbre judía. En YouTube, Jubia, pido oración por mi sanidad. Con gusto. Blank User Guide, bendiciones, apóstol y hermana. ¿Qué es el significado bíblico del remanente para un nuevo creyente con cita bíblica? Un remanente es voy a decir, una fracción, ya sea de grupo o de cosas que son elegidas para ser preservadas. Por ejemplo, el remanente de gracia que habla Romanos. Esa es una porción de todo el pueblo de Israel al que Dios por gracia lo está justificando mediante la fe. No es todo el pueblo, es una parte. Es como que tú vayas al mercado, veas una canasta llena de manzanas y escojas unos 5. Esas 5 serían el remanente de todas las manzanas de la canasta. Y les recordamos, estamos en vivo. Usted puede seguir enviando sus preguntas por medio de Facebook, YouTube, por medio de WhatsApp al 619-955-0043 y comparta la programación. En YouTube, Daniel Gómez, bendiciones, apóstol Otto y familia de Dios. Gracias. Emita Calixto, bendiciones, amado apóstol. ¿Solo los que hablan lenguas tienen el Espíritu Santo? No. El hablar en lenguas es una manifestación y una señal, pero el Espíritu Santo es el sello en todos los que han creído. No necesariamente se tiene que hablar en lenguas para decir yo tengo el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu desde que creímos. Pero la llenura del Espíritu se manifiesta cuando fueron llenos en Hechos 2 del Espíritu Santo, se manifestó con el hablar en lenguas.
Pastor, ¿es correcto que use inteligencia artificial para mi trabajo o eso es peligroso espiritualmente? No, todo lo que la ciencia nos pone a nuestro alcance podemos utilizarlo, obviamente con el debido cuidado, pero todo es utilizable, claro. José Ayala, bendiciones, pastor. ¿Cuándo regresa a predicar? ¿Cuándo regreso a predicar? Pues ¿A ya dónde? está predicando. Ya estoy predicando. Ya está ¿sí? predicando. Sí. Evangelina en YouTube, oración por mi familia, bendiciones. Claro que sí, con gusto. En Facebook, Les Flores, saludos y bendiciones. Hoy es noche de palabra en la iglesia. Veo al apóstol muy triste. Mis bendiciones para él y familia. Sí, me ven triste, sí me veo triste. Pues yo no lo veo triste. No, lo que sucede es que, bueno, voy a decirlo, pues estoy en una dieta que sí me pone triste no comer bien, ¿va? Ajá. Pero no, porque no, que esté triste. A todos nos tienen en dieta. Yo creo que todos tenemos la piña, la papaya, todo. Bueno, Azucena Fabián dice, bendiciones apóstol y hermana. Mi pregunta es, ¿cómo se levanta un altar en el hogar y en lo personal? No, es cuando se habla de un altar. Acuérdate que el altar era el lugar donde se ofrecían las ofrendas, donde se quemaban las ofrendas para que subieran a Dios. Entonces, el altar representa para nosotros la vida de intimidad, la vida de oración, la vida de lectura de la palabra. ¿Cómo se levanta un altar en la casa? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tú quieres levantar un altar en la casa de oración, pues escoges, por decir, 5 de la mañana o 5:30 de la mañana, te levantas para orar de 5:30 a 6 y ese es tu altar de oración. Ahí es tu ofrenda. Dice Aleri Zuleta, algo así, no se ve triste, dice. Y Alberto Ramírez se ríe. Bueno, también nos preguntan. Sí, es que, por ejemplo, fíjense ustedes que cuando ponen a uno a dieta, quiera que no, ¿cómo dice aquel dicho que barriga llena, corazón contento? Pero como la barriga no está muy llena, creo que no está muy contento. Bueno, nos preguntan, ¿está mal que tenga criptomonedas o invierta en eso? No, todo lo que te venga a la mano, que te dé paz, no, eso no te condena ni está mal. Al contrario, pues si crees tú que eso va a producir y todo eso, es un riesgo. Pues. Azucena Martínez, saludos desde Iztapalapa, Ciudad de México. Gracias, Azucena. Alberto Ramírez, saludos apóstol, un gusto verlo de regreso. Gracias, Alberto. Por medio de WhatsApp, apóstol, ¿un pastor tiene que tener un salario o maneja dinero a su antojo? No, depende, porque hay organizaciones donde los pastores son asalariados, es decir, donde les asignan un sueldo para que ellos dirijan un rebaño, pero hay una junta directiva que los maneja. Esa es una iglesia democrática. Sin embargo, en la palabra del Señor lo que se dice es que el buey que tría no debe tener bozal. Eso quiere decir que a quien Dios manda, Dios pone, Dios es el que le da el recurso. Y entonces, obviamente, el bozal lo ponen los hombres. Dios no pone bozal en el siervo que le envía, pero sí lo responsabiliza del buen manejo de todos los recursos que pone en sus manos, de lo cual van a dar cuenta todos vamos a dar cuenta, no solo de las almas que puso a nuestro cuidado, sino de los recursos que nos dio para ver si los utilizamos en su reino. Arely Zuleta, creo que ya lo leí, bendiciones, decía Guillermo Aguilar en YouTube, pastor, gracias a sus recomendaciones de dieta, aún no pierdo peso, pero he ganado mucha hambre. Bueno, yo creo que si duran unos 15 días o un mes así con esa dieta, ustedes van a ver el gran cambio en la desinflamación de su cuerpo. Pero pues no va a pasar en 8 días ni en 5 días, sean constantes. Martín Aguilar en Facebook, apóstol, se mira muy bien, se mira más joven, como un roble, bien robusto. Fíjate que eso me alienta porque así me han dicho que me miro más joven. Gracias a Dios, pues algo ha hecho bueno la dieta. Okay. Dice Juan Fuentes Navarro, y yo diciéndole a mi esposa, se ve muy bien el apóstol. Gracias. Juan. Griselda Celaya, saludos, los quiero mucho. Gracias, Griselda. Azucena Martínez, se ve muy bien, mi querido apóstol. Nosotros le amamos abuelo Otto, somos de Ciudad de México. Gracias, Azucena, bendiciones.
Juvia Zamora, saludos desde Yakima, Washington. Es de bendición para nuestras vidas. Gracias. Pregunta, dice, ¿qué dice la Biblia sobre crear robots que parecen humanos? Fíjate que eso coincide con lo que Daniel dijo, que la ciencia iba a aumentar. Y de alguna manera el aumento de la ciencia, y pónganle cuidado a esto, y la creación de la robótica va a eliminar mucha asistencia humana, y eso va a traer un conflicto, yo diría, de empleomanía, y un conflicto de tal vez familiar, porque pues muchos van a perder sus trabajos por la robótica que se está dando. Entonces esperemos en Dios que sea para bendición todo lo que están desarrollando en robótica. Sé que la ciencia médica también está incursionando en la robótica con los nano, no sé cómo se llama. Sí. Pero sí considero que va a haber también bastante conflicto con suplantar a los seres humanos con los aspectos de robótica, y eso va a generar desempleo. ¿Qué dice o cuál es su opinión sobre implantes o chips para identificación? Que es un ensayo para el control total. Eso están ensayando para lo que la Biblia dice que se va a controlar en el gobierno del anticristo. Eso es un ensayo. Hay que comer, dice Griselda Zelaya, hay que comer proteína y más vegetales sin carbohidratos. Bueno, amén. A mí me pusieron una dieta que me ha dado un resultado fantástico, porque les cuento, mes y medio, 35 libras abajo. Y por eso la recomendé. Quien me la recomendó es un médico muy versado en nutrición, en todo es un tipo cerebro, y entonces me ha funcionado. Y pensando en nuestros hermanos que a veces padecemos de azúcar alta, de triglicéridos, de hígado graso, y estamos pidiendo oración y suplicando a Dios, y Dios dice, el problema es la boca, la comida. Entonces, mejorando un poquito nuestra alimentación, podemos tener una mejor salud. Amén. Telma Peralta en YouTube. Saludos, amado apóstol. Mi pregunta es, ¿qué es lo que detiene la venida de Cristo? Que todavía no ha entrado el último que ha de ser llamado, porque cuando el último llamado entre, entonces se cierra la puerta de la gracia mediante la predicación, y Cristo viene por nosotros. Mireya Velasco pide oración por su papá Miguel, por salud, por sanidad de shingles y dolor de cabeza todo el día. Con mucho gusto, al final estaremos orando. Ozón Luna en YouTube. Disculpen, ¿me podrían decir, qué opina el apóstol acerca de las canciones de la inteligencia artificial que pienso que no están inspirados por el Espíritu Santo? Muchas gracias. Sí, esa es tecnología. Yo creo que son canciones que pueden llevar un mensaje, que pueden llevar incluso entretenimiento, que pueden llevar una exhortación, pero que no considero que sean adecuadas para adorar y bendecir a Dios, porque no nacen de un corazón, no nacen de un alma, sino nacen de una inteligencia artificial. Entonces, como un libro cualquiera que puede llevar enseñanza, instrucción y todo, pues puede ser utilizable, pero para presentárselas a Dios tiene que ser nacido de un corazón puro. Amén. Ara en Facebook. Saludos desde Iglesia de Cristo Llamada Final Yobel, Xicotepec. Dios le bendiga. Gracias, amados. Alma Martínez, bendiciones. Saludos a todos ustedes. La semana pasada se veía frágil, como muy cauteloso, pero sí puedo asegurar que cuando está en el púlpito se ve fuerte y sí como un roble. Mi esposo si no come suficiente se pone como Aladino. Mi esposo si no come suficiente se pone como Aladino. Bendiciones. Bueno, me pasaba lo mismo también a mí a un principio. Sin embargo, fíjense ustedes qué interesante que eso es de costumbre. Porque ahora pues ya me acostumbré más a la fruta y a las verduras, y ya la comida grasosa como que ya no muy. Ya no. María de Jesús Roacho, bendiciones apóstol y hermana, pido oración por mi hijo Isaí y por mi sanidad. Con todo gusto. Gracias.
Juvia dice que se pasó la pregunta. Ay, perdón, ahorita la voy a buscar en lo que le leo esto al apóstol. ¿Qué piensa o qué dice la Biblia sobre un sistema donde el gobierno puede bloquear su dinero? Sí, yo creo que toda esa política de control es satánica y viene siendo una preparación para un control total. Cuando el gobierno te quiere controlar todo, ya es preludio de una tiranía, de un sistema de esclavitud. Y no está ahí el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y no esa tiranía. Entonces, pero como estamos viviendo tiempos proféticamente, que para mí son tiempos finales, esos son ensayos para el control total que va a venir en el mundo. Encontré la pregunta de Juvia Zamora en YouTube. Apóstol, ¿se le puede dar Santa Cena a alguien que no sea bautizado? A riesgo de él, a riesgo de la persona, porque la Santa Cena viene siendo como un acto de corrección y disciplina para el que está bien y un acto de bendición, de corrección para el que está mal y de bendición para el que está bien. Entonces, por eso la Biblia dice, cada uno examínese. Si alguien quiere tomar Santa Cena y a riesgo de él, bueno, es cuestión de él. Sergio Calderón, Dios le bendiga. Isaac Alejandro, apóstol, gracias por mandar al apóstol Arturo Garduño a visitar las iglesias de su cobertura y nos tocó que nos visitara en llamada final Huehuetoca. Qué bueno, que el Señor siga usando Arturo, qué bueno. Belinda Castrejón, bendiciones apóstol y hermana. Comparta la dieta apóstol, saludos. Eso comentó mi hija que está más delgado el apóstol. Sí, la compartí el día domingo, pero para los que no escucharon, es una dieta basada en fruta, vegetales y pescado. Si quiere más información, puede llamar a Patti. Ella tiene todo el dato para darles cómo en la semana deben de utilizar eso. Sí, ya me lo sé de memoria. Bueno, Ana Estrada, bendiciones, amado apóstol Otto y amada hermana. Mi pregunta es, una visión de un ángel con una gran espada bajando en la iglesia a la hora de alabanza y la clavó en el púlpito. Esa es una visión, claro. Griselda Celaya, estuve con unos judíos este fin de semana y me dijeron que ya va a aparecer el Mesías o que el Mesías ya está listo para aparecer. Sí, ellos están esperando a su Mesías porque ellos esperan un hombre político que vaya a establecer paz en el Medio Oriente, pero eso es lo que van a recibir, es al anticristo. Bueno, vamos a orar por los que pidieron oración. Nos quedan 2 minutos. Convéngase conmigo en oración. Padre Dios, te doy gracias porque eres bueno, porque nos das tu palabra y tus promesas, porque sin ti, Señor, reconocemos que no podemos hacer nada. Necesitamos de ti cada día, Señor. Y Padre Dios, de tu luz, de tu misericordia y de tu gracia. Y en esta hora, Señor, te bendecimos y te agradecemos por Jesús y por todo lo bueno que nos has dado, pero ponemos delante de ti cada petición de aquellos que necesitan un milagro de sanidad, milagro financiero, de cualquier índole. Tu mano se extienda, Señor, en el nombre de Cristo. Reprende toda fuerza maligna, todo poder negativo sea retirado de la vida de tus hijos. Y tu bendición, Señor, lleve salud, prosperidad y bienestar a cada uno. En el nombre de Jesús, toma autoridad, Señor, aún sobre los aires donde llegue esta señal y reprendo en tu nombre toda fuerza maligna, todo poder satánico sea expulsado y para gloria de tu nombre declaro, Señor, en fe de tu palabra, que por tus llagas hemos sido curados de la enfermedad, curados de la depresión, curados de la pobreza, curados de toda obra negativa, para gloria de tu nombre. Y desde ya, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Patti, te dejo 1 minuto con 15 segundos. Sí, vamos a recordar la confraternidad que se realiza una vez al año acá en Ministerio Llamada Final. Será el día, empezamos el día viernes 17, la próxima semana, a partir de las 7:15 p.m. Luego el sábado 18, a partir del mediodía, habrá una kermés familiar con juegos, entretenimiento, comida y un servicio de celebración. El domingo a las 9:15 empieza el servicio y estará
este evento especial, que es la grabación de producciones de Inspiración Worship. Es un momento de coinonía y todos están bienvenidos. Hoy, servicio. Y siempre agradecemos a los gedeones y le pedimos que por favor cumpla con el Señor con lo que se comprometió. No ponemos cantidad, sino que lo que esté de acuerdo a su presupuesto. Si usted no es parte de los gedeones, usted está viendo lo que en Sion Multimedia está pasando, la programación. Estamos haciendo mucho con cada centavito. El Señor está multiplicando, pero tenemos que cumplir con responsabilidades fuertes. Si todos ponemos un poquito, lo podemos hacer. Gracias por acompañarnos en Escrito está. Recuerda que una fe sin fundamento bíblico no permanece. Escúchanos en vivo los miércoles y viernes a las 4 de la tarde por Radio Sion 540 AM, nuestra app y redes sociales. Escrito está, para una fe con fundamento bíblico. Gracias por tu sintonía.